ofrece sus servicios a cambio de un pago. Eso no nos interesa aquí. Si bien se podrían resolver objetivos personales, sustentar el examen profesional y decir chao, hasta la vista. Esperen porque ya ando perdiendo esta mosquita. Yo sugeriría que tratemos todas y todos de conservar este esfuerzo tan valioso. Es un esfuerzo de diálogo donde podemos vernos distintas disciplinas reunidas sin tirarnos de los pelos. La fragmentación ya está muy fuerte afuera, incluso las divisiones dentro de las academias en una sola licenciatura, ¿no? Por ello, esto que hacemos es sui generis. El historiador diciéndole al antropólogo físico cómo hacer en la tesis, ¿cómo crees? El físico recomendándole a la etnología algo, no inventes. Pues sí, eso sí se puede y hemos logrado reunirnos con una muy buena excusa. Todas y todos tenemos una tesis que hacer. Claro, si nos gusta la mala vida, ¿no? Partiendo de ello, la tesis es un ritual. Y en tanto que ritual, hay un protocolo de actuación que compartimos. Hay que plantear un proyecto de investigación, proyecto que debe contener ciertos elementos, desde el título hasta el cronograma de actividades. Entonces, no importa de dónde seamos, todas y todos debemos pasar por donde mismo, y para ello es este seminario. Entonces, no se trata de traer un producto terminado, se trata de construirlo. De lo que sí se trata, y es de las cosas más difíciles, es de escuchar, de activar la escucha. ¿Por qué escuchar o cómo funciona esto? Bueno, para ello hablemos antes un poco de la claridad. Esta es una habilidad que se debe trabajar. Ser claro y sobre todo cuando se quiere plantear un tema de investigación, no es algo que se logra a la primera. Aquí es donde la escucha puede salvarnos de caer en el hoyo. La manera en que planteamos nuestros temas es suficientemente clara, de tal manera que cualquiera que lea mis planteamientos logre entender de qué trata. Y si no lo entienden, ¿será que todo el mundo es una bola de descerebrados? Pues sucede que hay vicios que nublan nuestro proceder en los caminos de la investigación. Y pretender que tenemos todo bajo control y somos capaces de dar respuesta a cualquier pregunta que se nos haga es uno de esos vicios. Entonces, escuchar es lo suficientemente importante, no para darme cuenta de que los demás no entienden, sino del por qué no puedo ser lo suficientemente claro o clara. Créanme, muchas veces nosotros mismos no tenemos muchas cosas claras y por ello es en extremo difícil transmitir algo con lo que no se cuenta. Entonces, como consejo y casi como un lema, primero escucho y luego pienso. Me pasó muchas veces que cuando alguien me daba comentarios sobre mis avances, yo empezaba a pensar en lo que iba a contestar en lugar de tomar notas y reflexionar después sobre ello. ¿Y cómo podría darme a entender de mejor manera? Mi error estaba en pensar que lo que yo mostraba ya era un producto finalizado, no susceptible a modificaciones. Y la ciencia misma no es así. Si algo la distingue, es su falsabilidad, es la falsabilidad de sus supuestos. Entonces, dicho eso, lo que se propone aquí es eso, un ejercicio de escucha a los comentarios, evitando el reflejo de contestar sin antes reflexionar. Bueno, ¿y cuál será entonces la dinámica del seminario? En términos formales, tendremos a lo largo de este semestre 8 sesiones de seminario que serán cada 15 días, en viernes de 3 a 6 p.m. como está asignado, y serán nuestros avances en material de cada sesión. No importa el nivel de avance, pueden traer solo una idea de lo que piensan trabajar y llenar apenas la plantilla básica, que retoma las 10 tarjetas de Jorge González, más al rato hablamos de estos materiales, o bien pueden enviar sus proyectos o capítulos enteros si ya están en ese punto. Por ejemplo, para la siguiente sesión, que será el 25 de agosto, los avances de manera ideal deberían subirse la siguiente semana, para darnos tiempo al resto de leerlos, ya que si bien por cuestiones de tiempo solo los comentaristas expondrán sus observaciones, el resto depositaremos nuestros comentarios en el documento enviado. Ahora bien, sobre los materiales. Ya, y para dar palabra ya a mis compañeros, quiero retomar la cuestión para que no quede al aire.
Es cierto que existe mucha bibliografía sobre la metodología de la investigación o cómo plantear un proyecto, pero el seminario ha generado y ha recurrido a ciertos autores que hasta el momento han funcionado muy bien. Si ustedes conocen más, son bienvenidos. Entre los materiales bibliográficos encontraremos la propuesta de Jorge González, que es un investigador de la UNAM, basado en el texto de Bot. Hay un material que luego, bueno, no me adelanto. Es un clásico del seminario ese material, por mencionar algunos. Y en cuanto a herramientas, para la gestión de referencias se ha impulsado mucho el uso de Zotero, o para la realización del estado de la cuestión, el uso de la sábana de antecedentes. Y bueno, pues estos materiales, así como la calendarización de las sesiones, se propone ser visualizada en una plataforma de la cual Bren nos va a hacer el favor de hablar más adelante, ¿no? Bueno, yo solo quisiera dar también unas pequeñas palabras de bienvenida. Me da gusto ver a todas las personas que estamos acá. Creo que ha sido un esfuerzo que ha llevado pues, varias versiones de este diplomado. Algunos estamos desde casi al inicio, pero bueno, pues quizás mi única recomendación y que reitero con las palabras muy bonitas que di así, es que pues estemos atentos a escuchar. Yo creo que esa es la mejor manera de ir mejorando nuestros procesos que llevamos. También entiendo que puede ser difícil a veces que como hay varios niveles de progreso, pues ajustarnos o tratar de entregar algo lo más terminado posible. Es lo que se intenta, pero pues bueno, lo cierto es que nosotros trabajamos con lo que tenemos, con lo que entreguen es suficiente. Y pues más bien yo creo que en mi experiencia, siendo parte del seminario, también como participante, me ha servido mucho eso, ¿no? Más bien escuchar sus recomendaciones y hacer esas mejoras. Entonces, yo quizás solo enfatizaría eso un poco, pero bueno, bienvenidos, igual cualquier duda, cualquier cosa. A mí me gusta mucho hablar de Zotero, así que pues cualquier cosa que tengan problemas con la instalación, ya hablaremos de eso después, pero pues bueno, yo quedo a su disposición. Bueno, no sé qué más podría agregar. Bienvenidos, bienvenidas. Ciertamente, pues esto es pues digamos un avance, ¿no? En algunos años de dedicación y yo creo que algo que tendríamos que apuntar o señalar es que Javi, quien está aquí nos acompaña, sostuvieron el seminario en sus peores momentos y yo pienso que hay que reconocerles el apadrinamiento, ¿no? Que le dieron. Y bueno, pues ahora podemos ya estar en un nivel más formal. Quiero pensar que va a continuar así por un buen tiempo, que va a generar mucho conocimiento. Como mencionaba como mencionaba Bren, pues esto es una dinámica de escucha. El conocimiento es colectivo, no es aislado. Lo que se pretende pues es romper con esta idea que recientemente o en los años recientes en la sociedad en general ha fragmentado y ha individualizado. Buscamos algo más colectivo, algo más comunal, si se puede decir así. Y bueno, en esa lógica, pues va a haber, quiero pensar yo, el apoyo siempre a quien lo solicite y pues un espacio sano, ¿no? También, porque a veces creo que eso es lo que falta. Pero se lanzan las críticas, se lanzan los comentarios y pueden llegar a ser nefastos, ¿no? No tanto porque vayan sobre la investigación, sino ya incluso sobre el investigador. Entonces, apelando o recorriendo esta idea de que a veces el investigador está solo, es un camino solitario, pues se trata también de romper con esa dinámica y de buscar una construcción de conocimiento más sana, más colectivo. Y pues gracias por estar aquí, espero que podamos crecer todos juntos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, yo, casi todos los conozco, es que a todos, pues igual, ¿no? Como yo coincido mucho en lo que dice tanto Cindy, Bren y Fer, o sea, este es un logro, pues lo que hemos estado realizando y pues entre propios estudiantes, ¿no? Es decir, nos hemos sabido, pues, autoorganizar y mantener esa organización.
Y yo lo que quería destacar aquí es que, bueno, pues esto en tanto que ya es institucional, pues sí tiene el valor curricular, ¿no? Es decir, vienes y cumples con las sesiones y te dan tu constancia que ya va a tu currículum. Pero pues ese no es el propósito. Y si bien un interés principal puede ser acabar un proyecto, una tesis o un capítulo, pues ese es solamente la mitad del camino, porque creo que esto lo he dicho muchas veces, este seminario está hecho con pues una agenda oculta, nosotros le decimos, ¿no? Es decir, hay un propósito que no se resuelve en la tesis, ni en el artículo que publiques, ni en el proyecto que registres, es decir, la agenda oculta de este seminario es pues que es un intento de organización, es decir, pues ya lo hemos platicado anteriormente, o individual o colectivamente, consideramos que las academias se estructuran a partir pues de jerarquías, ¿no? Que se nos presentan como inamovibles, incluso que pues se rechaza a lo mejor a la juventud, las nuevas iniciativas, etcétera, o espacios que solamente triunfan, que agandallan, o donde predomina el hiperindividualismo, ¿no? Y no me hagas una crítica porque pues es como si me estuvieras insultando, ¿no? Y lo que queremos romper es eso, nosotros más que la tesis, más que el proyecto, que sí se va a trabajar para que se consiga obviamente, pero es que hay que organizarnos como pues una nueva generación de académicos en formación, ¿no? Entonces, y eso, pues de la perspectiva que hemos manejado es que se trata de un trabajo 100% colectivo, es decir, la generación del conocimiento y la vida misma no es una acción plenamente individual, sino son actos colectivos que se van desarrollando. Entonces es el sentido pues, oculto y verdadero de este seminario. Y en cuanto a los comentarios, pues aquí las críticas se hacen, ¿no? Y es mejor hacer una crítica contundente a decir, no, vas bien, pues porque después no se contribuye. Pero lo que decimos es que las críticas hay que hacerlas inclementemente amorosas. Es decir, fuertes, tajantes, pero que vayan a aportarle algo a esa persona que estás criticando, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenía que decir. Pues damos inicio, ¿no? A la primera presentación. Y en este caso le toca a Juan Antonio. Por favor, pase a la mesa. Sí. Los comentaristas de Juan Antonio serían Karina, Fred, ajá, y Fer, ¿no? Pero presentará a Juan Antonio y después de eso la dinámica es que suban los comentaristas y aporten sus comentarios. Déjame, te dejo todo arreglado aquí. O yo me quedo aquí para las cuestiones técnicas. ¿Cuál proyecto? ¿El PowerPoint o el Word que mandaste? ¿O los Yo creo que el Word está ¿El Word primero? Ok. Entonces... a los que están en línea, ¿sí se ve lo del Word o no? Sí, sí se ve. Bien. Sí, sí se ve. Va, excelente. Bueno, hola a todos, yo soy Juan Antonio, es la primera vez que estoy en este seminario. Bueno, voy a hablar muy brevemente de mí para dar iniciar en mi tema. Soy antropólogo físico, bueno, o pretendo hacerlo con lo de la tesis. Tengo una carrera previa en Derecho y trabajo en el Museo del Templo Mayor. Este tema de tesis que se me ocurrió tiene que ver con experiencias que he vivido. Hace un par de años estaba yo trabajando en el centro INA Michoacán con restos óseos de Sinsunzan. Y la verdad es que eran restos súper fragmentados, pero lo que me comentan, porque eso ya estaban en bodega y se estaban limpiando, era el proceso de laboratorio, surge la idea de que estaban mucho más completos a la hora de encontrarlo que a la hora de que ya estaban en bodega. Entonces, algo pasó. Obviamente, muchos de ellos son rescates arqueológicos. Conozco que hay temporadas y tiempos específicos para hacer
una excavación y sobre todo hay un presupuesto, ¿no?, que nos va a limitar. Pasa el tiempo y me quedé como con esa duda, con esa idea. Pasa el tiempo y acudo con una compañera del seminario que está trabajando en Veracruz y ellos tienen un rescate donde salen varios entierros prehispánicos de Tierra Blanca, Veracruz. Y estos entierros los sacaron en bloque. Llegan a la casa de análisis y parte de lo que fui a ayudar fue a pues, organizarlos, sacar sus perfiles biológicos de estos entierros. Pero resulta que a la hora de empezar a hacer la limpieza, estaban hechos polvo, ¿no? O sea, si no se hacía adecuadamente, se deshacía casi por completo el hueso. Y eso se perdió muchísima información porque, como sabemos, a través de los restos óseos podemos acceder. ¿Se oye? ¿Se oye? Ok. A través de los restos óseos podemos acceder a diferente información como paleopatológica, patologías, paleodemográficas, el perfil biológico, cosas importantes que sabemos de las sociedades pretéritas. Y cuando se pierde esta información, pues es irrecuperable, ¿no? Porque es un individuo que ya no nos va a poder hablar de su forma de vida y de su contexto. Y surge mi idea de hacer un manual de qué hacer cuando en contextos arqueológicos, especialmente en cuestiones de campo, con poco presupuesto, con poco tiempo, cómo poder rescatar estos restos de la mejor manera para salvar la mayor cantidad de información y que nuestras investigaciones puedan ser mucho más completas y desde diferentes perspectivas. Para esta idea, pues me empecé a asesorar con profesores de la ENA y con restauradoras del Templo Mayor. Todos dicen que es una gran idea, pero empecé con mis peros, ¿no? Que es donde empiezo a tropezarme. El primero es que existe una forma de excavar que está registrada y que nadie dice que lo hizo diferente, ¿no? Es decir, cuando se va a excavar, cuando se entrega el registro y cuando se entrega el reporte, no se dice que se sacó un bloque, ¿saben? Es como un tema que sí pasa en la vida real, pero no pasa en los papeles o no pasa en la parte de demostrarlo. Entonces, eso es lo que hay un antropólogo físico que es muy probable director de tesis, todavía no lo tengo tan seguro, que me dice, ¿estás seguro de ese tema? Porque mucha gente de la academia te va a saltar, ¿no? Porque sería admitir que hay malas prácticas a veces en las excavaciones, a pesar de que todos sabemos que no hay presupuesto, que hay poco tiempo, que que no hay personal, porque la idea de una excavación es que vaya un grupo de arqueólogos, vaya un antropólogo físico, vaya un restaurador, vaya incluso un etnólogo, depende del tipo de excavación. Es lo ideal, ¿no? Y podemos ser los equipos multidisciplinarios súper bonitos. El tema es de que, bueno, luego el presupuesto es muy bajo y el tiempo también. Y cuando se hace la excavación no se sabe qué se va a encontrar. A lo mejor no hay ningún entierro, a lo mejor hay 50 entierros, ¿no? Entonces es un tema que nos empieza a complicar. Y eso es como que mi primer obstáculo de cómo redactar un manual o una serie de sugerencias sin reportar directamente que hay malas prácticas mala praxis para poder corregirla. Eso es como el primer tema. Ya hablando con mis asesores o con las personas que me van a apoyar, pues sí, traté de dividir este tema en 3 partes, que sería los preparativos antes de irse a una excavación, es decir, todo lo que tenemos que hacer, como en este caso está dirigido a la gente que va a la excavación, no solamente antropólogos físicos, todo lo que se tiene que leer, todo lo que se tiene que investigar, cómo se analizan los tipos de suelo, y con base a los antecedentes que encontremos, determinar cuál es el material más adecuado que tenemos que llevar. La segunda parte está diseñada para una vez en el laboratorio. También en campo, algo que pasa muy común es de que se pierden muchos datos,
Cuando se extraen restos óseos del suelo, normalmente cambia la temperatura, cambia la humedad y eso los puede deteriorar de una manera significativa. Se tiene que tener un control in situ de estos restos óseos. No puedes sacarlo de una humedad y de una cantidad de grados bajo tierra y ponerlos bajo el sol porque se te van a hacer polvo. O sea, es como lo que corresponde. Si pasa con algunos artefactos, pues con los restos óseos mucho más, que es algo orgánico. Y también depende mucho cómo se haga el embalaje de este tipo de cosas para que pueda llegar a un medio más controlado que es el laboratorio, que sería mi segundo punto, mi segunda parte. Consiste en todos los medios que se pueden utilizar, tanto medios químicos como medios de limpieza, para poder ver cómo quedan estos restos óseos completos y poder sacar un perfil biológico. Aquí el tema que tengo es, si se utilizan medios químicos, ¿qué medios puedo utilizar para que no se afecte la parte genética de esos huesos? Es decir, si yo les pongo una consolidación a través de ciertos químicos, tal vez, solo tal vez se contamine, eso no lo sé, es parte de esta investigación, ¿no? Que hasta qué punto, qué medida se contaminan estos restos óseos para poder hacer una extracción o un análisis de manera más completa, ¿no? O sea, la parte genética y la parte tal vez de isótopos, depende de lo que se quiera investigar, o solamente quedarían útiles para datos macroscópicos. Y la última parte sería cómo mantener esos restos óseos una vez que se haga la investigación, cómo almacenarlos A, de manera que los preserve, y B, de manera digna, que también pasa, ese es un tema también complicado, los que han estado en centros SINA de otros estados, a veces están en una bodega con ratones, ¿no? Entonces que los van dañando. O sea, ¿cómo hacer un embalaje adecuado que permita esa preservación para futuras investigaciones y para... Pues hay que recordar que es parte del patrimonio, ¿no? Esa parte de las poblaciones es parte del patrimonio y por eso debe de ser conservado como tal. Y bueno, eso es mi idea. El tema ahora que tengo principal, el primer obstáculo es encontrar un director de tesis adecuado para ese tema, ¿no? Y primero, ver si sí lo voy a elegir por el obstáculo que ya les dije, o si lo elijo, cómo franquear o minimizar este impacto de hablar de malas praxis en el INAH o citar de plano, esto pasó para citar casos que hayan pasado no en México, ¿no? Y para que nunca pase en México, pues ya cito lo que pasó en Japón, no sé. Bueno, pues gracias. Pues, los comentaristas, ¿no? Venga la sentencia. ¿Me quedo aquí? ¿Eres comentarista? Sí, yo soy comentarista. ¿Hiciste comentarios aquí adentro? No, de hecho yo tengo algunos comentarios generales. Igual los comentarios puntuales te los haré llegar vía Word. Pero bueno, de momento lo que tengo ahora son comentarios generales, porque más bien lo que yo creo es que pues tu proyecto está justo en este tema de limitación. Me parece que aunque ya tienes un área, o sea, revisé primero la plantilla que enviaste y después el documento. Y creo que justo estás en este proceso de limitación. Mi recomendación sería que primero inicies con los antecedentes. Habría que ver las áreas que yo identifico, para empezar, ¿no? Las áreas que yo identifico que te interesan es de arqueología y manejo de restos, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de esas dos áreas podrías buscar antecedentes sobre qué es lo que se ha escrito. También me parece que los temas que abordas tanto en el Word como lo que pusiste en la plantilla, está bastante amplio. Creo que sí se necesitaría, ya sea enfocarse, mira, si lo vas a hacer como del proceso de todo lo que se hace con los restos óseos, desde su recuperación hasta su resguardo,
centrarte en una sola etapa, porque la verdad es que pues cada etapa lleva varias cosas, ¿no? Y eso interactúa con distintos especialistas, ¿no? Si estás en campo, quizás con los arqueólogos, y si es como más de laboratorio, será solo antropólogos físicos, probablemente. Incluso hay en algunos casos o en algunos estados en donde ni siquiera hay antropólogos físicos, ¿no? que puedan llevar a cabo esta labor. Entonces, a mí me daría la impresión, o mi recomendación, mi punto 1, es que primero hagas tus antecedentes, que sepas qué hay o qué se ha dicho de el trabajo de campo, del manejo de restos humanos de restos bioarqueológicos, ¿no? En específico, buscar si hay como algún artículo que hable sobre las problemáticas, porque yo creo que eso es Sí. un poco lo que te interesa. Estoy trabajando con el libro de Vera Tisler. Perdón, se me olvidó ponerlo, pero ella es la que maneja este tema de, bueno, entre otros autores, el tema de restos óseos. Está Vera Tisler. O sea, sí, es como un acercamiento general lo que escribe Vera, se llama algo de tratamiento de restos humanos en contextos bioarqueológicos, creo que se llama. Ok, sí, o sea, está bien como si ya tienes esa fuente base, pero creo que está bien como buscar qué es más, o sea, qué artículos hay más recientes, o sea, buscar como la diversidad, al menos 10 textos que te hablen de ese tema, ¿no? O sea, si lo que te interesa es la crítica de esa problemática, creo que es muy específico. Por otro lado, o sea, ya quizás haciendo esta revisión, creo que puedes enfocarte a problemáticas en específico. En tu texto leí que tú identificas algunas muy específicas y entiendo que es por experiencia, de que hablas con estas personas, con estos arqueólogos o antropólogos físicos. Sin embargo, creo que es necesario revisar primero los antecedentes, plantear una problemática desde ahí para saber qué se está discutiendo, o sea, cuál sería la discusión en ese sentido, y pensar a partir de ello cuál será la manera de abordarlo, ¿no? A mí lo que se me ocurría, así como poniendo como ideas al aire, creo que le podrías dar como un enfoque hacia, si van a ser como con arqueólogos, que son ellos quienes están en campo y que a lo mejor serían los que no están llevando estas buenas praxis, porque quizás así su tradición formativa lo es. Quizás podrías abordarlo desde entrevistas con arqueólogos, ¿no? Y te puedo compartir que desde el tema de violencia, cuando se quiere hablar de violencia, que es un tema difícil, la manera de hacerlo de manera indirecta es preguntando como de, ¿sabes de alguien que, ¿sabes? O sea, no es directamente como de, ¿tú has hecho esto? No, las preguntas van así, de como de, ¿conoces que alguien es violentado por, o cuál es la experiencia de esa persona que conoces? ¿Sabes? O sea, no se pregunta directamente. Creo que esa podría ser una aproximación mediante algunas entrevistas a arqueólogos para conocer justo este panorama o estas problemáticas que existen en el campo, en el manejo de restos óseos cuando no hay antropólogos físicos, o en sí, ¿no? En sí lo que está sucediendo con los restos óseos en campo, que son como de esa temporalidad. Y también creo que, bueno, así como pensando otras cosas, creo que también le podrías dar otro enfoque más como de crítica a los manuales de manejo de restos óseos, que quizás a lo mejor pueden estar muy dirigidos a antropólogos físicos, no lo sé. Igual ahí yo creo que también se tendría que hacer una revisión, o sea, si ese fuese tu interés, tendrías que hacer los antecedentes de la crítica a los manuales y entonces quizás proponer desde ahí una nueva propuesta, quizás. Eso lo pienso como más teórico, o sea, eso sería más bien como que te echaras todos los manuales, igual que existen en México y los que existen en otros países. Entonces, bueno, de entrada, esos serían mis comentarios. Sé que también apenas estás construyendo el tema y hay varias cosas que hay que delimitar, pero sí, mi recomendación sería eso, que primero te inundes de los antecedentes, después, si tu interés es, o sea, ya que tengas identificadas las problemáticas, decantarte por una u otra guía o de alguna de las ideas que te di te pueden servir, que también distingas, por ejemplo, si tú tienes acceso a un material en específico, quizás ceñirte a ese material, porque sabemos que
el tipo de suelo pues va a variar, o sea, es muy variado, ¿no? Entonces, hablar como de todos los tipos de suelo, si ese fuese tu interés, está muy complicado, ¿no? Entonces, si ya tienes una colección, por ejemplo, en específico de la que tú quieres hablar y de las problemáticas que tienen esas, puede ser como un estudio de caso, ¿no? Entonces, pues mi propuesta sería esa, como que pienses un poco más en los antecedentes y el enfoque que le quieres dar, ¿no? Si quieres que sea global, si quieres que sea como, pues no sé, ya me dijeron que sí me van a prestar esta colección y con esta puedo ver procesos taxonómicos, bueno, pues entonces sobre esa sola colección y a partir de eso tratar de hacer generalizaciones, pero sí creo que hay que todavía delimitar un poco más. Y bueno, de momento esos serían mis comentarios. Gracias. Bueno, de mi parte, yo no soy antropólogo físico, yo soy historiador. Serían un poco comentarios más en el orden de la forma, ¿no? Considerando que, pues, fin de cuentas, esta propuesta se tiene que ver materializada en un proyecto de investigación, posteriormente, pues, en un trabajo. Creo que, bueno, espero no contradecirme con lo que comenté en el documento, sino, bueno, ahí están mis comentarios. Uno de ellos deriva de lo que apuntaban Javi y Cindy sobre, bueno, un manual, pero que se sepa o que yo sepa, no hay manuales para, no es como que uno diga, por ejemplo, como una tesis, una tesina, como procedimiento para titularse. Sin embargo, me parece que por la naturaleza del tema o por los elementos que ya se esbozan, se puede orientar como una tesis teórico-metodológica. Es decir, pues establecer una problemática, una argumentación en el orden de lo teórico y pues proponer métodos para atender esta problemática, que es lo que veo más presente. Detecto, por ejemplo, en proponer, crear, proponer un conjunto de medidas, crear una evaluación, metodología en laboratorio. Ahí veo ya cuestiones de objetivos que de alguna manera atienden ya a una problemática práctica, ¿no? Tenemos una situación en determinados salvamentos, en los salvamentos no hay un manejo adecuado, pues ya está ese como antecedente para empezar a pensar en cómo problematizarlo en el orden del saber, ¿no? Algo más, argumentación epistemológica, plantearlo más teórico. Creo que sería la forma, a lo mejor una forma más óptima, bueno, sí, de proceder. También revisar los antecedentes, coincido con Bren, creo que sería importante tomarlos en consideración. En cuanto a esto de temática, preparativos, in situ y este otro elemento laboratorio, me parece ahí que hay elementos tanto para el tema, ¿no?, que involucra por tratarse, si te decantas por ello, de una tesis teórico-metodológica que forman parte del tema y del objeto de estudio, pero también pues de la propuesta teórica que va dentro del proyecto, ¿no? Entonces, lo que encontré en tu texto creo que son elementos aislados que ya permiten ir esbozando pues ese proyecto que se tiene que continuar construyendo. Recomendaría empezar a checar los antecedentes. Me parece que Zotero es una buena plataforma para irlos cargando. Creo que vamos a hablar de eso un poco después. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto es a lo mejor algo quisquilloso de mi parte. A lo mejor unas ideas como que a veces están un poco como que se tropiezan o encadenadas. Cuestiones de puntuación y es, pues sí, checarlo un poco. También, si a alguien le interesa, pues creo que conozco un poquito de estilo y pues podemos revisar los textos, ¿no? Y creo que ya. Quiero pensar que mis apuntes allá son un poco más sólidos y bueno, espero sirvan. Sí, gracias. A mí, Juan, perdón, se me olvidó agregar algo, con las prisas no traje mis notas, pero ahora ya me acordé. La pregunta de investigación, ahí esas preguntas normalmente empiezan como con un cómo o un por qué, o sea, intentan dar una explicación, la respuesta debe ser una explicación y bueno, de momento está planteada un poco como para contestar sí o no, entonces nada más pues esa, intenta construirla ya que tengas una problemática. Yo creo que esa parte de la tesis es la difícil, pero es la que te va a dar la guía para desarrollar todo lo demás.
Entonces esa la podemos ir trabajando, pero bueno, mi recomendación es que trates de reescribirla con un cómo, porque tratando de dar como alguna explicación para que sea explicativa. También, Sí, adelante. también me estaba acordando, en esta parte, ¿no? Para el desarrollo de esta investigación, cuento con el apoyo de estos antropólogos físicos. Con ello, no sé si quisiste apuntar que tienes en mente una excavación en particular, porque tenerla presente pues también podría ya sumar elementos para contextualizar la investigación, ¿no? Justo responder a este tipo de preguntas, de dónde, qué, quién, y también resolver, me parece que podría ser el camino para resolver de una forma más directa el problema práctico, ¿no? Relacionar una cuestión teórico-metodológica o de técnicas general, aterrizarla en un caso particular. Bueno, no sé si lo colocaste porque se relaciona con un lugar en específico o... Mira, tengo acceso a la colección osteológica del Templo Mayor. Sin embargo, no me quiero meter tanto en eso, porque sería involucrar a investigadores como Leonardo López Luján, algo así que estoy seguro que me va a poner el tiempo encima, ¿no? Entonces yo mismo no me quiero poner la soga al cuello con un tiempo que tal vez cumpla, tal vez no. Entonces, no, en realidad estoy buscando alguna colección que cumpla ciertas características, pero sí nombré a Jorge Alfredo, porque él es el que tiene la colección de aquí del laboratorio de la ENA, donde a la vez tiene varias colecciones. Entonces, con su apoyo probablemente pueda llegar a la colección con las características que busco. De acuerdo. Vale. Sí, bueno, sí, en ese sentido, ¿no? Para, si ya lo tienes o si aún lo estás buscando, pues sería pues, el medio para contextualizar esta problemática, o uno de los medios. Cari es la siguiente comentario. ¿Cari? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Tu cámara. yo... No, así. Perdón. No, ¿Pongo sí, mi cámara? como quieras, como quieras. Sí. ¿Ya? Sí, perfecto. Ya, bueno. Realmente mis comentarios son muy semejantes a los que te realizó Bren. Por ejemplo, en primer lugar, cuando hablas sobre el tratamiento de los restos óseos y señalas digamos, estos 3 momentos durante este proceso, creo que bien podrías optar por enfocarte en uno, ya que considero que hay muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo porque, al igual que te señalaron con anterioridad, creo que el tema todavía es muy general. Por ejemplo, también cuando ya en el mismo título, ¿no? Que haces mención de restos óseos en contextos bioarqueológicos, sí me cuestionaba mucho, ¿no? Pero hay una gran diversidad, ¿no? Hay una gran cantidad de posibilidades. Entonces creo que también sería importante, pues también delimitar o pensar en una región, ya que las condiciones climáticas y como te han comentado de suelo, pues cambian muchísimo de lugar a lugar. Y en el caso de la problemática, cuando haces mención que, pues, durante la recuperación de restos óseos, digamos, un mal procedimiento de recuperación va a dificultar el análisis posterior, creo que a partir de, digamos, esta premisa se puede desarrollar más el problema respecto a la discusión académica, ¿no? Pero también para ello, como igual te lo mencionó Bren, pues sí es necesario revisar pues más antecedentes y profundizar más en esta discusión, pero yo creo que sí es muy valioso que profundices en ello porque al final, pues sí, o sea, es como algo muy elemental, ¿no? O sea, si no hay una buena recuperación, como bien mencionaste en tu presentación, pues ya hay una pérdida de información que difícilmente se puede recuperar. Y bueno, también es que mencionaste un poco, acá estaba lo de la restauración por análisis químico. Y bueno, no sé, me llamó mucho la atención e incluso llegué a pensar, dije, ¿por qué no
se enfoca pues en algo así de específico, ¿no? Porque, bueno, o sea, pensando que todavía el tema creo que es muy general, ¿no? Y pues eso de manera en general, porque te diría como es necesario reformular la pregunta de investigación, pero como bien te comentaron, antes de eso, pues sí es necesario plantear bien el problema de investigación y pues dar pues sí, delimitar todo, ¿no? Y eso. Bien, Gracias. Bueno, esta fue la primera presentación y daríamos paso a la siguiente, en la que Hilda nos va a mostrar el avance de sus capítulos, ¿no? Entonces, le damos la palabra para que ella pueda comentarnos cuál ha sido su trabajo, cómo ha sido su proceso. Ah. Nada más como corte, ya ahora sí ya está el café. Ya vi que hace ratito prendió la lucecita. No, déjame la robar. O al correo. El correo, porque no sabrá qué es automático. Que quizás el correo también es más problemático. Ya sé. ¿Cuál es? Bueno, el de Hotmail, Javier Soto, 871, @hotmail.com. Ahí van a ver mis mensajes privados. Tápense los ojos, porque cada página es cada vez peor. Cada página está cada vez peor, puro spam, ¿no? Si no traes un USB, no. ¿Traes USB? ¿Tú traes tu USB? Puede ser como profe de primaria. A la guerra sin armas. Sí, así decía, ¿no? Cuando iba a ese pinche la vida. De 1900. Bueno. Pues se puede meter aquí, ¿no? Sí. Pero no tiene un adaptador, ¿no? Sí. Ese es el adaptador. Ajá, ese es el adaptador. Es el adaptador. Perdón, te juzgué antes de tiempo. Oye. Ni que fuera cámara. A ver si no acabo con un troyano aquí, ¿verdad? Pues bien para aterrizar, ¿Verdad? ¿y si cierra la mano? No, yo todavía necesito el ping-pong y dice que está bien. ¿Sí? Bien. De todas formas, ya abrí aquí tus documentos. Ahora el problema es...
Sí, está Kingston, ¿verdad? ¿Cuál es? Los movimientos de opinión. Ok. A los que están en internet, ¿sí se ven? Sí, Va, perfecto. Bueno, Hacemos presentación, ¿no? bueno, me presento para los que no me conocen, soy Ida Ortiz, estudié, soy egresada de la licenciatura en Historia y yo ya metí un proyecto, solo estoy un poco atorada en continuar con la tesis y pues esto les mandé mis adelantos que fue el capítulo 1 y el capítulo 3 y pues quisiera antes de como explicar cómo va a ser la estructura de mi tesis, ¿no? Porque a lo mejor el capítulo 1 y el 3, como, ¿por qué así, no? Ya no estoy. Así es como lo tengo planteado hasta el momento, lo tenía planteado de otra forma, pero ha habido como ligeras modificaciones, pues en la introducción, ¿no? Que es donde se plantea el problema, de qué va a ir el proyecto, pero resumido. Y el capítulo 1 lo quería hacer como de una forma más teórica. Ahí voy a definir a qué me refiero con los movimientos de opinión, más o menos los puse en el primer capítulo. Y de ahí se divide, digamos, en dos subtemas, el definir esto de los movimientos de opinión, ese de a su vez se subdivide en tres dimensiones que yo detecté que tiene el concepto, que voy a explicar también ahorita, y el de los movimientos de opinión ya en el contexto de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Después el capítulo 2 sería más bien como el contexto sociopolítico, voy a un poquito antes de lo que pasó antes de la expulsión de los jesuitas, el contexto del antijesuitismo, la respuesta a este antijesuitismo, la expulsión ya de los jesuitas, qué causas sociales, económicas y políticas hubo, y las respuestas ya sería como de forma preliminar, las respuestas que hubo ante esta expulsión, porque no nada más hubo como los movimientos de opinión, también hubo reacciones violentas. Entonces, sería como englobar todo eso en ese apartado. Y ya finalmente el capítulo 3 sería los estudios ya de caso, que son como los que estoy trabajando. Y de Manuela, que ese ya está, ya casi está terminado ese apartado. Y el del poeta, que está como a la mitad. Y el de las profecías, que la verdad es que todavía ni siquiera he ido al archivo a sacar como lo que me interesa, entonces pues ese todavía está bastante atrasado, y pues ya finalmente tenemos las conclusiones, ¿no? Bueno, esta es como la definición que da Natalia Silva Prada, que es la historiadora de la que leí por primera vez este concepto de movimientos de opinión. Entonces ella define los movimientos de opinión como las opiniones críticas con formas particulares de comunicación y cultura política que obedecía a un sistema social y político de tipo confesional. Entonces yo detecté que hay tres dimensiones, una como el público. Este concepto más bien ella lo acuña porque pues no hay, la opinión pública es el concepto que se utiliza como para englobar a este tipo de opiniones. Para este momento histórico no la detectan muchos historiadores, hay como un debate en ese aspecto. Entonces ella, como para no entrar como en mucha controversia, utiliza el concepto de movimientos de opinión, pero ella hace referencia a acontecimientos del siglo XVII. Entonces yo lo quiero recuperar para este momento en específico, que no hay una opinión pública como tal consolidada, o no al menos en el sentido moderno del término, pero pues ya se está viendo que hay algo, ¿no? O sea, no es como tal, no hay periódicos, no hay espacios donde se están discutiendo este tipo de opiniones, pero sí existen las opiniones, ¿no? Entonces, quiero recuperar esas opiniones, y con este concepto lo que identifico es que ella intenta, digamos, de alguna manera en la parte del público,
esta dimensión de lo público, pues como, digamos, sí, bueno, quiero también pensarlo no como partes aisladas, ¿no? Es que por un lado en el concepto está esto, acá esto, o sea, están interconectados todos, pero sí quisiera de alguna manera desmenuzar el concepto para que quedara pues, de forma más clara porque lo puedo aplicar yo a mi tema de investigación, ¿no? Entonces, está la parte del público, que está súper relacionado con los espacios públicos, la parte de lo político, que está más relacionada con la cultura política, y la parte comunicativa, que yo lo identifico como los medios por los cuales se transmitían estas opiniones. Bueno, aquí cité una serie de definiciones, ¿no? Un poco largas, de lo que es la opinión pública, y quiero resaltar que la opinión pública y los espacios o esfera pública, este concepto fue traído por Jürgen Habermas. Entonces, él ya lo lanzó al aire y fue súper criticado por historiadores, ¿no? Por cómo es que fue marcado en este momento. Entonces, pero sirvió mucho para que entrara en debate y otros historiadores buscaran de alguna manera adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Entonces, esta guerra, por ejemplo, guerra marca el inicio de la opinión pública en Hispanoamérica en el siglo, bueno, con las independencias en el siglo XIX. ¿Quién? ¿Eres Gerardo Rivero? Ah, sí. ¿Quién? Hola. Bienvenido. Y dije, ya. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos a la perfección. Ahorita está Vale. poniendo una compañera. Disculpa, bueno, gracias. Y bueno, entonces guerra lo marca en el siglo XIX, con las guerras de independencia, que aparece el primer periódico, y él lo define así, ¿no? La opinión pública es el tribunal inmaterial ante el cual están llamados a comparecer las ideas y los hombres. También está la definición de Chartier, que también realiza bueno, todos critican a Habermas, ¿no? Él no es historiador, entonces por ahí fue que todos le tiraron. Entonces el Chartier lo define como la autoridad superior ante la cual deben comparecer todas las opiniones particulares, aunque sean las del rey y de su administración, ¿no? Entonces, ya por aquí hay como conflictos entre si en el periodo en el que yo estoy estudiando, pues realmente es opinión pública, ¿no? Porque no existía esto, ¿no? No había no había forma de contradecir lo que decía yo o cuestionarlo sobre algo. Y bueno, la esfera o espacio público, voy a leerlo. Este es de Chartier y la otra es de Cermeño. El espacio en que las personas privadas hacen un uso público de su razón, existe pues un vínculo fundamental entre el surgimiento de una nueva forma de publicidad, que ya no es únicamente la de autoridad estatal exhibida y ensalzada, y la instalación de un ámbito de lo privado que incluye la intimidad y la vida familiar, la sociedad civil fundada por el intercambio de mercaderías y de trabajo, y el espacio dedicado al ejercicio crítico al razonamiento público. Y de Cermeño, en la modernidad refiere no tanto a los espacios físicos en los que participa o se es testigo, sino a su representación, a lo que se dice que se dijo que sucedió en un instante, día, mes y año. Mediante la representación del evento se realiza un distanciamiento progresivo de prácticas sociales sustentadas en la interacción social entre presentes. La noción referida a la comunicación situada en los márgenes, no, ya me salté, perdón. La noción referida a la formación histórica de espacios públicos no remite a plazas, balcones, salones, sino a las formas de comunicación situadas en los márgenes del impreso, del periódico, de la página. Se relaciona fundamentalmente con formas de comunicación que están entre ausentes, graduadas y reguladas por la comunicación escrita. Bueno, creo que ahora se podría ver como
las discusiones que hay entre periódicos, pero también en Twitter, ¿no? Ya no es Twitter, pero como ese tipo de discusiones que se dan y en las que en teoría todos pueden participar, ¿no? Pero que siempre está el, bueno, tú no sabes de este tema, entonces pues no. Pero entonces, lo que refiere el espacio o esfera pública no es tanto los lugares físicos como tal, como podría ser este salón, sino ese espacio de discusión, ¿no? Y bueno, como tal, lo que la Natalia Silva Prada marca es que, recuperando a Peter Brook con el concepto de esfera pública coyuntural, es que en estos momentos, como no existía tal esta discusión en periódicos, existía en un grado entre rumores y cosas de ese estilo, pero que se da en momentos de tensión, ¿no? Yo lo que consideré para recuperar, digamos, este concepto de esfera pública coyuntural es que, aunque no existiera una esfera pública moderna, en el sentido de un espacio de discusión, ya que no circulaba en la capital ningún periódico, ni existían espacios destinados únicamente a la discusión de la vida política, podemos encontrar una esfera pública de tipo coyuntural al ser la expulsión de los jesuitas, momentos de tensión en donde hubo una mayor difusión de rumores al respecto, no solamente pues de manera oral, ¿no? Como lo puse en mi tercer capítulo, sino también pues gráficos, de alguna manera con la estampa y con coplas. Lo siguiente es definir como la parte política, que es la cultura política. No es, bueno, el concepto de cultura política es muy amplio, pero digamos que el que me interesa recuperar más específicamente es el de antiguo régimen. Aquí hice como una, no muy breve, cita donde se explica lo que es la cultura política y básicamente creo que lo que está en negritas es como lo más importante, ¿no? Lo voy a leer rápido. Constituye un conjunto coherente cuyos elementos están en relación estrecha unos con otros y que permiten definir una forma de identidad del individuo que se asume como tal. Aunque el conjunto es homogéneo, los componentes son diversos y desembocan en una visión del mundo compartida en la cual entran en simbiosis un subsuelo filosófico doctrinal, la mayoría de las veces expresado en forma de una vulgata accesible a muchos, una lectura común y normativa del pasado histórico que connota positivo o negativamente los grandes periodos del pasado, una visión institucional que traduce en el plano de las organizaciones políticas del Estado los datos filosóficos o históricos anteriores, una concepción de la sociedad ideal tal y como la ven los poseedores de esta cultura y para expresar el todo, un discurso codificado en el cual el vocabulario empleado, las palabras claves, las fórmulas repetitivas contienen significado, mientras que ritos y símbolos los desempeñan en el nivel del gesto y de la representación visual el mismo papel significante. Entonces, ese es como de cultura política y bueno, es, digamos, la interpretación que hace Natalia Silva Prada del concepto de Bernstein, pero pues es básicamente lo mismo. Y el otro, es ya la cultura política de antiguo régimen, como la define igual Natalia Silva Prada. Ella dice que, pues básicamente, aunque no hubiera una cultura política como podría ser la de hoy, de salir a votar y tener democracia, o que se organicen en grupos comunistas o algo así, tenían una idea compartida de lo que es el bien común, el buen gobierno, las libertades y los privilegios, y pues veían la figura del rey como alguien que de alguna manera tenía que protegerlos y si no, digamos que si no cumplía con eso, pues ya no es un buen gobierno. Entonces ya entran también otras cuestiones ideológicas, por ejemplo los jesuitas, que es una de sus probables causas de su expulsión, que es la idea del tiranicidio, ¿no? Si el rey no es bueno, hay que matarlo, ¿no? O sacarlo. Pero bueno, entonces, bueno, también Bernstein dice que no hay una sola cultura, digamos que en una sociedad no existe una sola cultura política, pueden coexistir varias en un mismo espacio, entonces, por ahí va.
Estas son como las formas en las que se puede, en donde se puede observar la cultura política del periodo en el que ella está estudiando, que es el siglo XVII. Y pues yo, más bien, yo donde lo quiero encontrar es en la copla, la estampa y las profecías, que son prácticas y expresiones simbólicas que se encuentran en el marco de una cultura política y mediante ellos es que se realiza su análisis. Estos son los puntos de partida para explorar más allá de las relaciones de poder entre los habitantes de la Nueva España y su gobierno en un momento de tensión y coyuntural como lo fue la expulsión de los jesuitas. Y bueno, en esta parte de lo comunicativo más bien trataría como de explicar cómo cómo funcionaban estos medios tradicionales, que todavía me falta investigar. Entonces, eso nada más se quedan como enumerados algunos de los medios de estampa, las coplas, las profecías y los rumores. En el capítulo 3, que son los 3 estudios de caso. Y bueno, como lo estoy construyendo, cada apartado, digamos, cada caso va a tener como una narración. Voy a buscar como los espacios en los que se han ido, pues donde se difundió. El medio, en este caso es la estampa, la opinión que está expresando, ¿no? Que es exactamente lo que está denunciando con eso. Digamos, en qué parte se inscribe esto dentro de la cultura política de la época. Y esto es todavía como, no lo sé, si son como las estrategias que utilizo, porque bueno, son casos inquisitoriales, entonces utilizan de alguna manera estrategias para salir de esa situación. El caso de Manuela Cande, por ejemplo, es el ser mujer, ¿no? Ella al final, para salir bien librada, o es una teoría, ¿no? Es que dijo, bueno, es que sí, admitió ser ignorante y que todo fue por la pasión que la llevó, ¿no? Ya la dejan libre. Bueno, en el caso de las coplas de Velarde, apenas estoy como a la mitad de la narración. El espacio, en este caso es el espacio del mercado donde se difundieron las coplas, pero las coplas en sí, o bueno, lo que él alega es que él no, o sea, no es algo que él piense directamente, ¿no? Lo que está escrito en las coplas. Las coplas, bueno, es como un diálogo entre el demonio y como su séquito, desde el punto de vista del demonio, ¿no? Entonces él dice como, sí, ya se fueron esos, ¿no? Y ya voy a poder adueñarme de las almas de todos aquí en la Nueva España y en todos los reinos españoles. Pero, pues él lo que dice es, no, yo no pienso eso. Yo recogí las opiniones y lo que he escuchado. Yo me dedico a escribir novedades, ¿no? Es como no podría decir como un periódico, pero sí, digamos que lo que se dedicaba era a reescribir lo que él estaba escuchando, ¿no? Entonces, más allá de lo que diga Velarde, creo que también me interesa es que son pues estas críticas, ¿no? Lo que él recoge y donde él pues más se mueve es en el mercado del baratillo. Entonces, donde más me imagino que pudo haber escuchado todas estas opiniones es en el mercado del baratillo. Habría también que hacer como sobre este espacio, ¿no? Como quiénes convivían ahí, de qué forma, qué tipo de convivencias había. Y bueno, el medio es pues las coplas, ¿no? La copla en sí, pero también pues los rumores que él mismo está recogiendo. Y bueno, la opinión no solamente es la de Velarde, sino la de los habitantes, y que, bueno, en las coplas estaban diciendo como no, los expulsamos por ser judíos, o vamos a hacer que la gente crea que son judíos. Entonces, pues es que no hubo una explicación a la expulsión de los jesuitas, ¿no? De repente un día, sin previo aviso, llegaron, los sacaron de sus conventos, agarraron sus cositas y van, ¿no? Entonces, pues la gente se quedó, y sobre todo que ellos eran pues muy queridos por una parte, sobre todo los criollos de la sociedad mexicana, de España. Y bueno, de la Ciudad de México es donde me estoy enfocando principalmente. Entonces, ellos eran pues muy queridos y no hubo explicación, no les dijeron, pues ya se van a ir por esto y por lo otro, ¿no? Como que el rey no le debía explicaciones a la gente.
pero la gente la estaba pidiendo, ¿no? Entonces empiezan como a pensar cosas la gente, ¿no? De por qué. Entonces, pues, sí, la cultura política, pues, básicamente, la que se puede llevar de esto, la conclusión de esto, pues, es que el rey es injusto, ¿no? Entonces ya ahí está incumpliendo con algo de su cultura política que es el buen gobierno, ¿no? Y finalmente, pues, Velarde también para salirse, ¿no? Tiene su estrategia de defensa, que es que dice que padece de una enfermedad mental que le afecta la razón. Más adelante, pues, llega un médico y le dice que no, o sea, que lo que él tuvo no es cierto. Y pues sí, él, digamos que no sale tan bien librado, él tiene que cumplir en el hospital de Jesús, pero después se escapa, entonces, quién sabe qué va a ser de él. Y pues ya sería, pues todo de la presentación, y pues ya espero los comentarios. Sí, vamos a dar paso a los comentaristas, que en este caso serían, va a ser Esme, que está conectada, Arlet y tú. Ok. No sé si quieras iniciar, Esme, o cómo ves. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Ya, en realidad es que no, o sea, más allá de los comentarios que ya le habían hecho al documento, no tengo ninguna aportación a hacer, lo siento. Entonces, bueno, ¿le integraste tus comentarios aquí al documento? No, los puedo hacer más tarde. Ah, bueno, sí, está bien, sí, entonces Y digo, también la verdad es que me ayudó ver el índice, ¿no? Porque ese creo que no lo había compartido. Entonces, bueno, ya tengo un poco más idea. Vale, entonces ahí se los haces llegar. Entonces, si quieres, ¿cuál? ¿El capítulo 1 o el 3 o...? El 3, pero lo comento así como... Va. Bueno, pues yo leí el 1 y el 3 y sí tenía muchas dudas. Había cosas así como que decía, como que esta idea no la completó, pero ya viendo lo que acabas de presentar, dije, ok, pero ya me quedó como mucho más claro y creo que ese esquema sirvió mucho y creo que sería bueno que, por ejemplo, cuando haces las aseveraciones de el por qué está pasando cada cosa, o por ejemplo, en el, más que nada, en hacer como juego de el concepto, cómo se pone en juego, cómo se materializa en lo que estás presentando, ¿no? Por ejemplo, yo del capítulo 3 me queda claro que el que más tienes súper bien estudiado pues es el de Manuel Alcalde. Y creo que sería interesante, ya después vi que te lo habían puesto en los comentarios, que hicieras una comparación, bueno, también no sé si hay la imagen, ¿no? Pero como que lo del antes y el después, porque dices que hay como todo un, o sea, sí se alteran mucho las autoridades cuando ven la imagen y dicen, no, ¿cómo? Pero bueno, sí sería como igual muy ilustrativo y también para quien lo lea o no sepa nada del tema, dar como una pequeñita explicación, no sé si la tengas contemplada así, de, o sea, ¿qué quiere decir la imagen? ¿No? Como tal, así como de, porque, no sé, una persona que no sepa nada dice, ¿por qué tiene una china en la cabeza? No, o sea, cosas así, o por qué cambiaron a la que se supone que era una mujer y ya no cambió. Y la otra, pues también, no sé si lo explicas a detalle o lo tengas contemplado, qué política en general o sea, cómo estaba llevando a cabo el contexto de la política en el siglo XVII. Igual, creo que viendo el esquema lo mencionas en el capítulo 2 y entonces dije, bueno, no más lo comento porque sí dije, bueno, sería también yo creo que importante, ¿no? Y la otra, pues la cuestión de la mujer, bueno, en el caso de Manuel Alcalde, o sea, ¿por qué, no? Y por qué ella sabe, o bueno, eso es como una hipótesis, ¿no? Que políticamente es inválida, ¿no? Y pues
pone como medio de escape, ¿no? Que también lo pones como una hipótesis, pero creo que también sería muy interesante. Bueno, y eso igual me lo han dicho también en el tema de tesis. ¿Tú qué piensas de eso, no? O sea, de todo eso, en cada caso, sería como bastante interesante que tú también te metas como en esta discusión de, bueno, ok, está pasando esto, pero pues a partir de la información que he recolectado, los documentos y todo eso, pues yo creo que esto está pasando, ¿no? Y luego en el segundo caso, que es de las coplas, ajá, eso igual lo mencionas en el capítulo 2 y ya está puesto, pero también creo que sería importante ver, por ejemplo, qué tanto la gente en general, por ejemplo, no sé, me viene a la mente de que, como acabas de decir, ¿no? El rey piensa que no tiene por qué darle explicación a nadie, pero pues resulta casi obvio que pues la gente es gente pensante, gente que está viendo que algo está pasando, y entonces ver si realmente en el espacio en donde están moviendo este personaje, si la opinión pública, política, en qué vertiente se movía, ¿no? Y también de dónde él va a empezar a recolectar como esa información, ¿no? Que creo que sí lo pone también. Y pues ya también, por ejemplo, el rey Carlos III, no sé, del otro lado del charco, como qué es lo que está causando, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, los jesuitas se vuelvan tan importantes aquí en la Nueva España, ¿no? Creo que eso sería algo que tienes en el capítulo 2, pero que creo que sí tiene que quedar como súper bien definido, ¿no? Y de ahí el por qué se empieza a hablar mucho de esto. Pero creo que si ya lo pusiste en el esquema, dije, ah, muy bien. Entonces, pues, eso sería como mis comentarios. Ah, y también, no sé si tengas como un ejemplo de lo que él escribe, o bueno, también sería como bastante interesante, ¿no? Poner varios ejemplos. No sé si poner todo el poema. Yo creo que ¿Un sí. anexo? Ajá, o como anexos, o como... Pero creo que sí sería muy importante porque igual así, pues uno lo puede leer, ¿no? Y Hola. Bueno, al principio dije, esta isla entregó lo mismo de la vez pasada, pero no, sí es con modificaciones, ¿no? Y yo pienso, bueno, como recomendación, si ya tienes, igual aunque lo manejes de formas separadas, si ya tienes el proyecto y los capítulos, a lo mejor en tus siguientes envíos puedes ya integrarlo todo, o sea, ya el documento, pues como si estuvieras construyendo ya el gran borrador de la tesis, porque sí, ya cuando expones, pues yo ya he leído muchas veces el proyecto, pero ya cuando lo expones y ya vas viendo cómo vas desarrollando justo la tesis, la argumentación, pues se ve con mucho sentido, ¿no? Yo creo que por eso ahorita que expusiste tu proyecto, pues hace mucho sentido lo que vas discutiendo aquí. Y bueno, en primera yo, pues sí quería decir que yo sí te felicito por el cuidado en la redacción. Pues yo creo que igual que Fer, yo estoy obsesionado así con escribir bien y si o sea, no encontré así pues errores, bueno, al menos no detecté así errores pues de redacción, de ortografía, entonces sí se me hizo pues una escritura muy clara y en términos gramaticales muy bien hecha, ¿no? Entonces sí, qué bien que tuviste ese cuidado. Bueno, yo te hice una serie de comentarios, tú ya los leerás, por ejemplo aquí en esto, pues igual poner como su nota a pie de página, su referencia, algunos que hice realmente más comentarios de estilo, ¿no? O sea, poner en qué lugar está ubicado el convento del que estás hablando. Y también lo que me pareció interesante fue que haces, bueno, aquí nada más, pues una cuestión que se puede discutir, lo que hablas
cuando hablas de Manuela Candia, que dices que cómo la concebían, ¿no? Que lo que hizo fue motivada por una pasión mujeril, que bueno, sin embargo esto se debe a la estrecha visión que tenían de las mujeres en la época del estudio. Yo aquí, a mi juicio, pues te escribo, ¿no? Que quizás tachar de estrecha esa visión puede ser anacrónico, o sea, yo considero que más que algo estrecho o cerrado, pues es justamente la visión histórica de una facción de esa sociedad sobre las mujeres, ¿no? Es la forma en la que ciertos actores del mundo o la sociedad no hispana concebían el actuar de las mujeres. Y en ese sentido yo diría en este párrafo sería bueno profundizar sobre la visión que se tenía sobre los actos y los motivos de las mujeres, ¿no? Es decir, cómo se estaba pensando quizás las autoridades o incluso pues la Inquisición o la sociedad en general, pues cómo consideraban a las mujeres y no solamente a la mujer, sino a la acción de las mujeres, ¿no? Incluso la acción, pues que aquí estás estableciendo como política, ¿no? Es decir, ¿por qué una mujer se va a interesar por las cuestiones, pues, políticas, ¿no? De la administración o la gestión del reino. A mí también lo que me agradó bastante de tu documento es que vas realizando reflexiones. Por ejemplo, aquí donde dice el verdadero motivo por el cual Candia hizo todo esto no está claro. Pero también me he tenido el recuerdo jesuita, incluso la posibilidad de aprovechar su condición de mujer para propagar el jesuitismo. O sea, a mí se debe analizar más que solamente la posibilidad que él hizo por una pasión mujeril y sin intención política. A mí se me hace muy importante esto cuando estás intentando realizar pues tu propia reflexión y cuando lo incluyes dentro del espectro del jesuitismo. Yo hace ya tiempo leí como las notas a pie de página de Hayden White en el libro de Metahistoria, y él habla sobre los antecedentes de las ideologías. O sea, él dice, las ideologías son pues proyectos o visiones políticas modernas, ¿no? O sea, el socialismo, el comunismo, el fascismo, el nacionalismo surgen de la modernidad. Y él dice, sin embargo, estas ideologías se componen de una serie de fragmentos de idearios que los anteceden, ¿no? Incluso estos se extienden, por ejemplo, el mesianismo en la Edad Media, ¿no? O ciertos providencialismos, comunitarismo, ¿no? Entonces, aquí yo siento que el jesuitismo, pues forma parte de ese bagaje, pues podemos decir, o en ese ideario que conforma una visión política del mundo. ¿Y por qué una visión política del mundo? Porque está está relacionado con la acción que hace el Estado, ¿no? Y los gobernantes en torno a un territorio. Entonces, en estos momentos que tú retomas el jesuitismo, yo coincido con Arleta en que el contexto aquí que reconstruyas va a ser muy importante, ¿no? Porque también vas a dar cuenta, pues, qué tan extendido o cuál es el papel de esta corriente del jesuitismo en la sociedad novohispana, ¿no? Y más en este contexto, como para darle, pues, la envoltura a este relato que ya es más, pues, demostrativo, ¿no? Y bueno, también como que te va haciendo aquí comentarios el profe Caballero, ¿no? Sí, sí, pero está muy bien para que tú lo vayas viendo. Aquí, bueno, ahí lo verás, pero yo pienso que aquí al final, cuando hablas de la estampa, la utilizas como la estampa, como un artefacto, ¿no? La estampa tuvo gran importancia en el periodo estudiado, o sea, como te refieres a la estampa, ¿no? Y yo me confundí un poco porque pensaba que todavía estábamos hablando de la estampa de Manuela Candia, ¿no? Pero considero que te refieres como a la estampa en general, ¿no? Como un instrumento de difusión. Bueno, en términos de argumentación, ya para ir cerrando, se me hizo muy bien, pues hay un buen entrelazamiento entre las tesis o los planteamientos y la forma en la cual vas demostrando los planteamientos, ¿no? Es decir, vas dando ejemplos, vas agregando elementos al argumento. Aquí, por ejemplo, pues te había comentado lo de Scott, y si ahí me respondiste, yo ya te vuelvo a preguntar que si sigues considerando incluir a James Scott, ¿no? Sí, son bastantes cosas. Bueno, eso sería. Y en el capítulo, este fue el capítulo 3, ¿verdad?
Y en el capítulo 1, bueno, en términos de redacción igual se me hizo muy bien, en términos de argumentación también, pero lo que yo te preguntaba, o lo que te pregunto aquí es que si este es un capítulo de corte teórico, y si sí, esto es además del marco teórico, o cómo se diferenciaría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita pones tu proyecto, y yo siento que con lo que desarrollaste ahorita, con lo que expusiste en el proyecto, se puede llenar este capítulo. O sea, sí es bastante información, porque yo te puse aquí, dije, ¿quién más habla sobre los movimientos de opinión? ¿Qué categorías manejas? Pero creo que está bien arrancar con el planteamiento de Silva Prada, y después irlo llenando con la reflexión que tú vas haciendo sobre las categorías, ¿no? Entonces, no sé si esto puede funcionar. O sea, en el marco teórico puedes poner muy brevemente los conceptos que vas a utilizar, y este capítulo intentar llenarlo con lo que dices, ¿no? El desarrollo de esos conceptos y una reflexión de cómo los vas a ir aplicando, ¿no? Y, sí, porque, no sé, o sea, como que se me haría tener mucho espacio, si un marco teórico muy grande y luego un capítulo teórico muy grande. Yo pienso que un capítulo teórico grande y un marco teórico pequeño o incluso inexistente, pero sí, o sea, no, un marco teórico grande y luego un capítulo teórico grande. Yo pienso que lo que expusiste en el proyecto, que a fin de cuentas se va a convertir en introducción ya con sus transformaciones breves de 10 cuartillas, puede incluirse aquí, ¿no? Que vayas estableciendo esta discusión entre los distintos autores, incluso que se le vaya añadiendo al concepto, pues, de movimiento de opinión y sus respectivas dimensiones, ¿no? Entonces, pues esos son mis comentarios, ¿no? Se me hizo, pues a mí me gusta mucho también que utilices las fuentes primarias, ¿no? Positivista completamente. La historia es ese con documentos, y pues sí, esos son mis comentarios. Entonces... Damos por finalizada entonces ya la presentación, las presentaciones, y pasaríamos ahora al momento de que se presenten los nuevos integrantes, ¿no? del seminario. ¿Cómo? ¿O todos o no? Todos los nuevos integrantes, ¿no? Ajá. Entonces no sé si podríamos pasar, que pasen como que acá para que se pueda escuchar en el Teams. Sí. No. ¿Se pueden decir de dónde vienen, hacia dónde van? ¿Qué quieren trabajar? ¿Qué quieren trabajar? ¿En cuánto tiempo lo quieren trabajar? La urgencia de la tesis, todas las preocupaciones. Pon Zoom. Sí, perdón, voy a dejar de compartir aquí. Ya se ve esta Eva, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy Eva Zamarrón, soy de Antropología Física. El semestre pasado terminé mis materias, la última que debía, y pues ya este semestre me quiero abocar a la tesis. Bueno, también estoy haciendo mi servicio social, pero pues ya no. La tesis ya la empecé a trabajar con el profesor Said, ¿no? Estuve en el PIC de neuroantropología, y me gustaría trabajar el tema del envejecimiento cognitivo, en particular en mujeres postmenopáusicas que están encargadas, están involucradas en el cuidado de los nietos. Es un tema que ya o sea, sí está estudiado, pero hay varias brechas, hay como particularidades que no se han trabajado, o sea, como por ejemplo, bueno, el cuidado de los nietos implica un montón de cosas, ¿no? O sea, muchas veces se trabaja, o el enfoque que se da es por el tiempo, como, bueno, ¿cuánto tiempo invierten en el cuidado de los nietos? Pero no tanto en las tareas que implica el cuidado de los nietos, ¿no? Entonces, ¿se escucha? Sí. Mi interés era abordarlo más por ahí, como, bueno, ¿qué se está haciendo o qué implica el cuidado de los nietos? Y si diferentes actividades implican un diferente deterioro. Porque los estudios sí señalan que las mujeres que se involucran de forma moderada en el cuidado de los nietos muestran un envejecimiento cognitivo más lento, ¿no? O sea, y bueno, esto se puede medir con test psicométricos, o sea, mi tesis sería de corte mixto. Y pues en cuanto al tiempo, no sé, lo antes posible, como ya no tardarme tanto, porque pues ya igual mis últimos semestres me tocaron en época de pandemia, entonces un rato me desaparecí y así.
Y pues sí, no sé qué más pueda comentar. Me gustó mucho la dinámica, o sea, Cindy me había comentado de este proyecto, pero no había tenido oportunidad de reunirme, me gustó mucho. Y pues sí, o sea, estoy emocionada de poder trabajar y como compartir opiniones en mi proyecto. Y ya, es todo. Sí, será un placer leerte. Bueno, sí. Como se mencionó ya al principio sobre la dinámica del seminario, la siguiente semana, como la reunión o la próxima sesión va a ser el 25 de agosto, la siguiente semana lo ideal sería recibir los avances. Entonces, si ya tienes algo escrito, si va sobre tu proyecto, qué mejor que ya lo vayas enviando para poder asignar comentaristas y todos leer tus avances. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos por allá atrás a Cintia. Entonces, si quieres pasar. Bueno, pues ya algunos de acá ya me conocen, algunos de mis compañeros de clase. Pues yo terminé todas las materias de la licenciatura de Historia. No hace mucho terminé todo lo que es el servicio social y llevo haciendo la tesis más larga que un mal matrimonio. Llevo como 3 años haciéndola, ¿no? En un inicio iban a ser 6 capítulos, ¿sí? Tengo 2 asesores y una directora de tesis. Mi directora de tesis es la profesora Berenice Bravo. Mi asesor es Panchote, Francisco. Y en algunas ocasiones, pues, tengo como asesor también a Iván Escamilla. Pues tengo todo este como sancocho revoltijo de personajes de diferentes énfasis, porque mi tesis, pues primero aborda el tema de género, de historia de la mujer. Está en el marco de una temporalidad que es la segunda mitad del siglo XVIII y aborda el tema de la ilustración, ¿no? Entonces, por eso, pues, con Berenice veo iglesia, con Panchote veo género y con Escamilla veo ilustración, porque pues no he podido conseguir pues un profesor que pues maneje como todas esos enfoques. En este momento estoy realizando el tercer capítulo, ¿sí? Originalmente iban a ser 6 capítulos, pero después de mucho hablar con mi asesor y con mi directora de tesis, me dijeron, no, haga solo 4 capítulos, ¿sí? Que me dijeron que la tesis era demasiado grande, entonces que iba a demorarme muchísimo más de lo que ya llevo, y que más bien, que como las temáticas se complementan, dejara parte de la tesis para la maestría. Entonces, bueno, la temática original, la temática original de las tesis era la representación de la mujer en los sermones marianos en la segunda mitad del siglo XVIII y cómo se proyectaba la representación de estas mujeres en las denuncias de los casos de solicitación. Entonces, el capítulo más complejo para mí ha sido actualmente el de la ilustración, llevo casi 1 año y medio, porque ubicar, pues primero trabajo en la representación, trabajo en la historia cultural, que tanto impactó la ilustración en la mujer, y pues eso, pues no hay libros que realmente aborden y planteen la temática concretamente de la mujer y la ilustración en Nueva España. No hablo de Nueva España porque en España sí hay mucho trabajo. Entonces, pues básicamente pues me ha tocado como ir mirando, y de Nueva España ilustración pues hay, pero no es pues no hay una cobertura tan amplia del tema. Entonces es como un collage, estoy armando básicamente un collage. Entonces, pues a raíz de eso, me dijeron, no, deje solicitación para la maestría. Pues fue un tanto frustrante porque pues ya la pregunta de la tesis, pues yo enfocada pues a solicitación, ¿no? Bueno, se representa así la mujer, ¿de qué manera impactó en las denuncias por solicitación? Esa era la pregunta de mi tesis. Entonces cuando me dijeron, no, bájese del bus, por ahí no es, pues seguí leyendo sobre ilustración, pero sobre reformas borbónicas y todo este movimiento de las luces. Pero pues yo dije, bueno, ¿y cuál es la pregunta? Yo venía 2 años trabajando en una pregunta, ¿ahora qué? Y hasta hoy descubrí cuál va a ser la pregunta para el enfoque de la tesis.
Entonces, pues básicamente eso, sé que me espera pues un reto complejo con el tema de los sermones porque a nivel de documentos o bibliografía sobre sermonaria casi no hay, ¿no? Entonces está pues abordado el tema de los sermones desde la retórica, pues es algo que hemos trabajado, pues trabajamos durante toda la carrera, me dio la pues ahí y Rubén y Pedro, pero realmente análisis sobre la sermonaria y sobre cómo se plantea esto en la ilustración no existe. Entonces, pues estoy en esas, ¿sí? Después de mucho leer, pues creo que es lo que pasa. Creo que tengo un problema de metodología y eso ha impactado en que sea una larga duración del diálogo, pero porque tengo, pues, leo 30, 40 libros para un capítulo, subrayo y después de leerlos, cojo libro por libro, una hoja de Excel y saqué pies de página, pies. Entonces no sé si eso también ha tardado demasiado, ¿entiendes? Porque es prácticamente, pues tú ya tienes subrayado el libro, pero es casi que volver a leer los libros. Y eso ha servido mucho porque, pues, considero que me he vuelto muy fuerte en ciertas temáticas, ¿no? Porque, pues, leerlo, subrayarlo y después volver a leerlo para guardar los pies de página, pues, tengo como mucho bagaje. Pero sí creo que tengo un problema de metodología. La verdad, ya me sabe a feo la tesis, ya quiero terminarla. Pues esperaría yo que ya quiero ponerme de límite junio del año entrante. Y pues la ventaja es que, pues siguiendo con las indicaciones que me dieron mi directora y mi asesor de tesis, pues prácticamente me quedan solo 2 capítulos por hacer, ¿no? No he revisado la tesis y menos mal no lo hice, ¿sí? Porque, pues como llevo 3 años en esto, imagínense donde lo hubiera registrado apenas comencé, pues ya estaría hasta multada y vetada. Entonces, pues eso es básicamente lo que pasa si llegan a saber de sermonaria, Mariana, se les encarga, sí, personalmente. Y pues no más, no sé qué quiero saber. Perfecto. Muy bien. Esperamos con ansias tus avances. Y bueno, también dar paso a esos miembros nuevos que se encuentran conectados en el Teams. Por acá, o sea, ver los nombres de Ana Laura, ¿no? Que pudieras presentarte, de dónde eres, qué piensas trabajar, Ana Laura. Hola, bueno, yo ya voy más o menos avanzada en mi tesis. La empecé en enero, febrero, pero por cuestiones de información y así, medio cambié mi tema. Actualmente, mi tema es sobre la migración interna, bueno, los efectos de la migración interna en México al desarrollo económico entre el periodo del 2000 al 2020. El proceso que se lleva en mi facultad, bueno, yo soy de Torreón y estoy estudiando economía, y en mi facultad, el primer semestre del seminario de tesis se hace básicamente todo, ¿no? Entonces, por falta de tiempo no pude realizar algunas pruebas econométricas, pero básicamente tengo casi todo. Lo único que me faltaría sería ampliar, cambiar algunas cosas. Y yo específicamente, bueno, en un principio yo quería que fuera la migración interna en general, pero nuevamente por cuestiones de información, la variable que voy a tomar es un poquito más ligada a la migración laboral, ¿no? Y yo decidí que sea sobre migración interna porque al menos en México no existe tanta información, no existe ningún tipo de censos sobre la migración interna. En tanto a migración internacional, existen algunos datos, pero tampoco está tan amplio. Entonces,
siento que podría ser un mejor aporte mi investigación hacia la migración interna. No sé qué más les puedo decir. Muy bien, Ana Laura. Ya, igual esperamos tus avances. Y pues también se unió Gerardo. Entonces, Gerardo, si quisieras comentarnos qué estás trabajando, de qué licenciatura eres. No se escucha. Ay, no podemos escucharte, Gerardo. Igual si intentas, no sé, prendiendo también la cámara, no se podrá. No, estoy bien. O entrando y volviendo. Ajá, o entrando y volviendo a salir. Más bien saliendo y volviendo a entrar. No escuchamos. No escuchamos. Ahí. Ya. Sí, es que me sacó de la sesión y se cambió la configuración. Hola, mi nombre es Gerardo Rivero. Actualmente, bueno, soy, se puede decir, pasante de la licenciatura de Antropología Física. Yo soy de unas generaciones ya muy antiguas. Mi generación es del 2012. Yo terminé, se puede decir que toda la parte de trámites de materia, servicio social, todo, en tiempo y forma en el 2016. De ahí yo realicé mi trabajo de campo en 2017 para titularme, pero por cuestiones de que me desvié de la vida en trabajos y otras cosas y me fui a hacer otras cosas, pues me alejé un poco. Actualmente, desde febrero de este año, volví a retomar la tesis. Mi tema de investigación es sobre antropología ecológica. Realicé mi trabajo de campo en 2017 en Tenosique, en la sierra de Tenosique, y lo que estoy haciendo es evaluar el impacto antropogénico en dos ejidos de la sierra, utilizando diferentes metodologías, diferentes herramientas. Una de ellas es el análisis de mapas satelitales, para poder medir cómo han ido cambiando la zona. Es una metodología un poco más, se puede decir, barata, no es muy sencilla, porque implica aprender a usar los programas, investigar sobre qué tipos de imágenes te pueden servir, pero es barato, es más barato y más sencillo que ir a campo en ese sentido. La parte de que yo hice en campo fueron 2 meses. Hice entrevistas semiestructuradas. Tengo información sobre la historia de los ejidos, porque son poblaciones, ejidos recientes, se puede decir que recientes. Ellos llegaron en la década de los finales de los 60, casi, sí, como finales de los 60, 65, 67, se fundaron esos ejidos. Entonces yo tengo información de población fundadora. Entonces estoy analizando a través de un análisis multitemporal de cómo ha cambiado la zona a través de historia oral. Realicé entrevistas semiestructuradas. Tengo la parte de los mapas satelitales a partir de 1972, de ahí en periodos quinquenales se podría decir. Tengo demografía. Y algo que estoy evaluando también como bioindicadores que se utilizan es poblaciones de primates silvestres. O sea, mi tema de interés, lo que yo quiero hacer, pues me interesa la primatología. Yo en campo, bueno, algo que no les comenté, cuando yo fui a campo, mi tesis estaba enfocada a realizar un análisis demográfico de las poblaciones de monos que se encuentran en esa zona. Pero por el muestreo que tuve no fue significativo para poder realizar las pruebas, entonces hice como un cambio del tema de tesis y le enfoqué a lo que es antropología ecológica.
Entonces estoy haciendo eso, utilizando las entrevistas y utilizando también los monos como bioindicadores, ya que tienen ciertas características en cuanto a su dieta, una cosa que se llama ámbito pequeño, es el área de distribución, que se ve reflejada muy marcada en ciertas zonas. Zonas que están deforestadas o fragmentadas, la distribución cambia. Entonces te puede dar un indicador aparte. Entonces estoy utilizando todas esas herramientas de información que obtuve de los mapas, de dónde se ubican los monos a lo largo del tiempo. Otra cosa es también, aparte de la historia oral, la gente cuando llegó que me indicaran las zonas donde se ubicaban. Entonces a partir de ahí ya georreferencio las zonas y las comparo con las que yo tomé. Actualmente yo creo que tengo como el 80-90% de la tesis, porque yo la comencé en 2017 y después ya la dejé por ahí y actualmente la retomé. No sé si tengan alguna duda y bueno, me parece muy interesante este seminario porque algo que yo me he dado cuenta muchas veces que realizamos nuestros proyectos de investigación y estamos trabajando con nuestros asesores, con nuestros directores de tesis y estamos escribiendo, ¿no? Y llega el momento del examen, a lo mejor no estamos tan preparados porque trabajamos tanto en la computadora o así, o con las revisiones, y de un día para otro presentamos el examen, ahora sí que sin saber, o sea, bueno, sí saber lo que es tu tema, pero enfrentarte al público, ¿no? A tus sinodales. Siento que es muy interesante este tipo de seminarios porque te van preparando, ¿no? Ir a presentar tus avances, tener retroalimentación, es como siento que es como un tipo de entrenamiento, se podría decir, de ir presentando tus resultados a alguien externo, aparte de tu director y tus asesores. Entonces, pues sí, me parece interesante y siento que sí es muy enriquecedor. No sé si tengan alguna duda. Gracias, Gerardo. Igual esperamos nos hagas llegar tus avances para ver cómo vas y poder enriquecer ese proyecto. Entonces, bueno, vamos a... ¿Cómo? Se escuchaba eco. Más bien era como el eco. Tenía su micrófono abierto, pero... Ok, sí. Ahora vamos a pasar a otra parte sobre los materiales y sobre cómo nos vamos a estar comunicando, a dónde vamos a poder subir avances. Entonces, pues voy a dejar eso en manos de Bren, porque queríamos mudarnos a una plataforma y espero que ella pues detalle de qué se trata esto, cómo se utiliza y que podamos tener una visualización más panorámica de, pues sí, o sea, de todo lo que implica el seminario, ¿no? Desde la calendarización hasta dónde puede encontrar los avances de los compañeros, lo que han subido, y también materiales de apoyo, ¿no? Entonces, Bren, te cedo el micrófono para que, por favor, nos orientes a todos. Ya todos pueden ver la página que estoy compartiendo, ¿verdad? Ok. Bueno, sí, digamos que con este esfuerzo de tener un seminario de manera más formal, nos dimos a la tarea de buscar una plataforma que fuese un tanto sencilla para que nosotros podamos compartir los archivos, para que también ya haya una guía, digamos, específica de introducción para poder ir armando nuestros proyectos y pues también, ¿no? Como si se va integrando personas nuevas que también pasen como por estos materiales clásicos que se han ido seleccionando durante todas estas versiones del seminario. Entonces, la plataforma a la que nos estaríamos mudando, de momento habíamos estado en Teams y había sido como pues una plataforma un tanto complicada con esto de los correos y así. Entonces, bueno, esta nueva plataforma es más bien de tipo Moodle o como salón virtual, en donde nosotros vamos a tener esta interfaz. Voy a poner la vista que ustedes tendrían, que es más bien como de un curso en línea, ¿no? No sé si alguno de ustedes recuerde
de algún curso que haya tomado, que normalmente lo que tenemos es que de este lado tenemos las pestañas en donde tenemos la página de inicio, los módulos, las tareas, unos links que nos va a abrir diferentes ventanas. Al centro tendríamos todas estas unidades que nosotros hemos ido diseñando para que podamos subir, por ejemplo, los avances de los compañeros. Aquí hay un poco sobre la guía de revisión que compartimos previamente en el WhatsApp. Y aquí hay unos materiales de inducción que pues recomendamos ampliamente a los compañeros nuevos que puedan revisar. Y de este lado tenemos más bien, otras cosillas como ya las tareas, algunas otras detalles como sobre las notificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les voy a ir presentando un poco pestaña por pestaña. En esta primera página de inicio, lo que les comentaba son estos 3 bloques. En materiales de inducción vamos a tener 3 principales, que son los que nos van a ayudar para quienes apenas están delimitando el tema, a que sepan sobre la metodología de las 10 tarjetas, que es, digamos, esta metodología que se está utilizando para crear la estructura o el esqueleto de nuestro proyecto de investigación. Para eso hay 2 materiales. Uno es un PDF que, bueno, como se dan cuenta, pues ya uno le pica ahí y ya te lleva a la página. Y está complementado con un video. Este video está subido en la plataforma de YouTube, entonces, bueno, ahí ustedes podrán, si le damos clic, nos abrirá el YouTube. Y posteriormente también tenemos un apartado que habla justo sobre Zotero. Este apartado es importante porque nos va a permitir recolectar o recopilar y organizar, administrar todas las fuentes y artículos que tenemos. Ahora que comentaba la compañera nueva sobre esto de que tiene los libros y entonces hay que subrayarlos y luego volverlos a leer, bueno, este programa puede ser muy útil para eso, para tú meter tu biblioteca personal, digamos, y que este mismo programa te ayude a llevar a cabo tus fichas de resumen, digamos que ahí tú podrías tener organizado todo. Y bueno, ahí va a haber un video de YouTube que me falta actualizar ahora el link, pero de eso también va a haber un video y que intenta ser sintético, pero muy claro para su uso. De todas formas, si hay dudas al respecto o se atoraron en algo, pues ahí lo podrían comentar en el chat y pues los podríamos asesorar en ese sentido. El otro tema importante que se aborda aquí es justo para armar el estado de la cuestión. En este también tenemos el material gráfico, es un video, es un breve video que nos habla de la importancia de los antecedentes y del estado de la cuestión y cómo construirlo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, uno ya podría ir armando pues, su protocolo, su proyecto de investigación. Entonces, eso es lo que tenemos como parte de los materiales de inducción. Este otro bloque nos habla más sobre la dinámica del seminario, en donde, pues como saben, como se dieron cuenta hoy, hay una serie de comentaristas asignados. Entonces el plan es que cuando las personas que hayan sido agendadas para la sesión en las subsecuentes suban sus avances. Quienes hayan sido asignados como comentaristas pueden checar esta guía que pues les va a ayudar a pues, organizar los comentarios al momento de revisar el avance. Entonces, bueno, la verdad es que es muy útil y bueno, esto también lo encontraría en esa parte. Y esta última parte, que bueno, sí me voy a meter a esta, es la que correspondería a la entrega, digamos, sería como lo que conocemos como tareas, porque ahí es en donde podríamos subir los avances. En realidad, la intención de esto, como se dan cuenta, es de que cada sesión va a tener asignado un día, y entonces aquí si uno le da en empezar tarea, ahí viene para que uno cargue el archivo. Entonces, bueno, eso será importante porque cada quien subirá su archivo de manera remota y serán asignados después los comentaristas a quienes se les va a hacer llegar este trabajo, ¿no?
Entonces, pues eso es lo que hay que ver aquí. También, regresando a la página de inicio, de este lado tenemos los módulos. Aquí como tal, pues aparece prácticamente lo mismo porque no hicimos alguna, o sea, estas dos es prácticamente lo mismo. En la otra parte de tareas, bueno, aquí está, digamos, como de manera ya simplificada, para subir los archivos. O sea, si se meten en esta pestaña, ustedes ya tienen la tarea asignada y ahí ya podrían subir de manera inmediata. De este lado del menú, lo otro que sería importante conocer es que aquí en el calendario, que se encuentra de este lado en el menú, también tienen ya asignados los eventos. Entonces ahí podrían ver pues cuándo son las sesiones y etcétera. Entonces, bueno, si nos metemos aquí, aparecen los detalles de las reuniones, ¿no? Entonces, bueno, también para que pues lo tengan en sus calendarios personales y pues no se pierda ninguna fecha por ahí. Entonces, para ingresar a esta plataforma, es muy sencillo. Yo de todas formas voy a tratar de compartirles una guía, pero les comento brevemente cómo sería. Nosotros les haremos llegar una invitación al correo que nos compartieron y a partir de que a ustedes les llega ese mensaje, en ese correo les manda una liga. Entonces lo que van a hacer ahí es que le van a dar clic a la liga, les va a abrir la plataforma de Canva para estudiante, en el rol de estudiante. Tienen que crear su sesión. O sea, si alguien ya tiene una cuenta de Canvas, pues podría utilizar la suya, pero yo creo que no será el caso de nadie. Entonces habrá que crear la cuenta. En realidad pide unos datos mínimos y ya con eso, o sea, con ese registro, ustedes tienen su usuario y contraseña para ingresar al módulo. Entonces, de todas formas, pues estaremos pendientes a las preguntas o a las dificultades que se presenten en este proceso, y yo les haré llegar como una guía escrita para que pues también lo tengan presente. Y pues eso sería todo de mi parte. Pues nada, esta era la última actividad. Ah, Gerardo, sí. No, estaba aplaudiendo con reaccionar, perdón. ¡Ah! Muy bien, pues sí, ya con esto concluimos la primera sesión de seminario. Vamos lo antes posible a generar esta transición al Canvas, ¿no? Para que podamos, no sé, manejar de manera más eficiente la cuestión de los avances, la programación, que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Y que también ya programen así durante este semestre mis 8 sesiones del seminario. Entonces, pues nada, es todo. Agradecemos mucho que pues todos su asistencia. ¿Tú quieres decir algo? ¿No? Ah, no. Bueno, agradecemos la asistencia. Ojalá ahí pueda haber más personas en presencial, ¿no? Ya que los auditorios pues ya están pedidos. Esa es otra cosa, o sea que la programación ya está hecha para los auditorios aquí en la ENA. Entonces, pues nos veríamos ya la siguiente sesión, que es el 25 de agosto, y ya la siguiente semana envíen sus avances, ¿no? O sea, empiecen a enviar avances, porque recuerden que se planean 3 presentaciones máximo por sesión. Entonces, no sé, si alguien, o sea, mandan 5 personas, pero nada más se programarían las 3 primeras, ¿no? Para no saturar, pues, ¿no? Y que se puedan llevar a cabo bien los comentarios. Entonces, pues envíen sus avances. Ya se comentó también, no importa que sea poco, no importa si solo tengo un esbozo, nada más tengo la idea o planteo una pregunta. O sea, de ahí se pueden empezar a generar cosas, ¿no? Y
Y pues nada. Y nada más, o sea, todos están libres de comentar en el documento, ¿no? O sea, sí. No nada más los comentaristas, si ustedes tienen, incluso, pues supone que aquí son los comentaristas, pero si ustedes les mueve así, tajantemente que le tengo que decir esto, pues también son libres obviamente de hablar aquí, aunque no sean comentaristas, ¿no? O sea, pues la idea es eso, para agilizar tenemos comentaristas, pero si ustedes dicen, aquí estoy resolviendo el problema del compañero o de la compañera, pues claro, pueden hablar, ¿no? O sea, la cuestión de los comentaristas es como dice Cindy, pues para agilizar y que esto no se extienda más de lo necesario. Ok, pues entonces ya damos por concluida esta sesión y nos vemos el 25 de agosto.